Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre el diagnóstico del cáncer esofágico hasta mayo del 2020. Bueno, es continuación de el video anterior donde ya explicamos la fisiopatología, la etiología y las manifestaciones clínicas del cáncer esofágico. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con este em, caso clínico que es de New England y que está interesante. No necesariamente es de cáncer esofágico, pero solamente pues para agregar algunas cosas interesantes a esta presentación. Se titula Necrosis aguda esofágica. Es una mujer de 63 años con diabetes tipo 2 que se presentó al departamento de emergencias con un historial de 2 días de hematemesis y heces negras. ¿Sí? Hasta aquí llevamos el dato importante de que es una mujer de 63 años y que tiene diabetes tipo 2. Y bueno, la hematemesis, que es la expulsión de sangre del tubo digestivo superior, bueno, más específicamente del esófago, y las heces negras, que, bueno, es un dato que nos habla sobre sangrado de tubo digestivo alto y que, bueno, esta sangre pasó por un proceso de digestión en el estómago. Al contacto la sangre con el ácido clorhídrico, bueno, existe alguna degradación de los componentes, lo cual hace manifestarse en las heces como, pues, un color negruzco. La endoscopía reveló un esófago negro con necrosis longitudinal ulcerada en el esófago inferior, así como se puede observar en esta imagen que pareciera un patrón como en sandía. Sin embargo, no es este patrón, no lo podemos llamar así porque pues, no ha sido descrito de tal manera. Simplemente pues parece ser o pareciera. Los hallazgos histológicos pues dieron datos sobre una necrosis esofágica aguda. Y bueno, ya hablando de la patología, esta, bueno, se desconoce la causa, pero puede estar asociada con la presencia de una enfermedad crónica subyacente que pudiera ser cáncer, cirrosis, trastorno por consumo de alcohol o enfermedad renal crónica. La necrosis esofágica aguda ocurre con mayor frecuencia en el tercio distal, como lo presenta nuestra paciente, y que, bueno, pues tiene la característica de que es hipovascular, a diferencia de otras estructuras cercanas y del mismo esófago propio que se encuentra pues a niveles más altos. Ujú, en otros segmentos. Y bueno, este paciente se trató de una forma conservadora, es decir, no hubo resección, no hubo algún tratamiento quirúrgico, únicamente pues se evitó la ingesta oral y un tratamiento con IVPs. Los IVPs en este caso funcionan para inhibir pues la secreción de ácido clorhídrico y que éste no refluya. No necesariamente tiene que ser patológico el reflujo, pero dadas las características de este esófago, pues lo ideal sería que no tuviera contacto con el ácido clorhídrico, que lo va a tener, pero va a estar atenuado por la inhibición de las bombas de protones. Bueno, y bueno, la perforación y la estenosis son complicaciones frecuentes, pero bueno, esta paciente no lo ha desarrollado, no lo desarrolló. La condición del paciente, como lo menciono, no mejoró y no tuvo complicaciones. Fue data de alta 10 días después y la endoscopía o la esófago gastroduodenoscopía superior eh, nos dio datos de que hubo una resolución de la necrosis y no hubo evidencia de estenosis. Y ese es el esófago posterior al tratamiento. Un tratamiento, digámoslo, un poquito sencillo. Y si nos vamos ahora sí, entrando de lleno a la materia, al diagnóstico, podemos decir que pues el diagnóstico requiere un examen histológico del tejido tumoral. Se puede obtener la biopsia por la endoscopía o si hay metástasis del sitio donde se encuentra la metástasis. Entonces, ya que tenemos nuestro paciente y que nos da los datos, las manifestaciones clínicas que tiene pérdida de peso, que tiene disfagia progresiva, bueno, entonces digámoslo, esto en dados los casos, si es un paciente que ya se conocía con enfermedad por reflujo, que ya tenía Barrett y que en su examen rutinario encontramos una progresión que pudiéramos pensar que es ya cáncer, pues retiramos esta parte. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que los pacientes que ya tienen o que ya se conocen con Barrett, digámoslo, es un poquito
más predecible a comparación de células escamosas, en el cual pues probablemente no haya otros, digámoslo, indicadores, más que probablemente la epidemiología de que en ese lugar es muy frecuente, antecedentes familiares, datos más o menos que nos indiquen que este paciente pudiera estar, digámoslo, presentando un cuadro, añadiendo pues las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos estos dos pacientes, indicamos una endoscopia superior, verificamos qué es lo que se encuentra allí y entonces si hay una lesión, de una vez tomamos la biopsia. Y si se limita solamente a la mucosa, si es muy pequeño, podemos hacer una resección endoscópica del tumor. ¿Cómo es esto? Bueno, porque tenemos que seguir algunos criterios. Tener un diámetro menor a 2 centímetros, que una lesión abarque menos de un tercio del esófago, de la circunferencia del esófago, y que esté limitado solamente a la mucosa esofágica. También es importante decir que la biopsia confirma el diagnóstico en más del 90% de los casos y que entre más biopsia se haga, es mejor porque es mayor la precisión del diagnóstico. Y bueno, este puede llegar hasta el 100%. En la primera biopsia suele llegar hasta el 97% y hasta las 7 biopsias al 98%. ¿Y qué es lo que nosotros podemos observar en una endoscopía o qué es lo que nos puede decir que probablemente estamos ante un tumor? Bueno, porque hacemos la endoscopía y entonces, dependiendo, ¿no? Puede ser, ya mencionamos, puede ser superior o puede ser inferior. El que está relacionado con Barrett, pues es el inferior. Y entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues podemos observar estenosis, que pueden estar o no ulceradas. Podemos observar también algunas tumoraciones. Ujú. Incluso también podemos observar las masas ulceradas y de esta manera igual las podemos observar de la misma manera. Bueno, este es un paciente que tuvo pues los datos clínicos, entonces se hace una endoscopía y se observa esta masa que incluso pues ya está ulcerada. Lo que se hace es toma de biopsia y entonces en la biopsia, en los datos de patología, pues se observa este cáncer de células escamosas. Después del tratamiento, bueno, así es como evolucionó y ya después pues solamente se ve que pues quedó una cicatriz, pero fuera de eso el paciente evolucionó de buena manera ya que siguió el tratamiento. Ujú. Bueno, para la estadificación, eh, se tiene que estadificar a los pacientes porque en base a ello nosotros vamos a asociarlo a la etapa de la enfermedad, pero no solo a eso, sino que también podemos estimar el pronóstico y seleccionar la estrategia de tratamiento adecuado para nuestros pacientes. Una vez que se establece el diagnóstico, la estadificación incluye una evaluación de la extensión a nivel local y una evaluación de las metástasis a distancia. Un elemento que ha sido de utilidad es el ultrasonido endoscópico, que es el método preferido para la estadificación locorregional. ¿Qué es esto? Bueno, pues se va a introducir como si fuera una endoscopía, pero en este caso pues es un ultrasonido, el cual va a emitir ondas, las cuales van a chocar contra las paredes esofágicas y entonces en base a ello pues nosotros podemos observar estos datos, ¿sí? Que al principio podría ser un poquito, digámoslo, difícil de imaginárselo, pero hay algunas imágenes que nos pueden, como esta imagen, que nos puede ir indicando más o menos qué capa estamos viendo. Bueno, y bueno, esta es la más utilizada. La evaluación de las metástasis suele ser con tomografía o PET, que es la tomografía por emisión de positrones. Eh, y bueno, la estadificación invasiva puede ser por laparoscopía o toracoscopía, en el caso de que no se pueda detectar por medio del ultrasonido endoscópico o en el caso de que se prefiera. En el caso del PET, puede ser con contraste y lo que se administra es fluoro desoxiglucosa. Esta es una sustancia que, bueno, como sabemos, pues es glucosa y también, como sabemos, los tumores van a ser unas masas que van a estar consumiendo demasiada energía del cuerpo,
Sí, porque se encuentran en constante multiplicación y constante multiplicación, entonces se inyecta y después se identifica qué sitios son los que se encuentran mayores coloreados y la coloración es por el metabolismo de la glucosa. Ujú. Bueno, esto es de lo que les hablaba. Entonces aquí se puede observar un cáncer de esófago y podemos observar las diferentes metástasis que ya dio hacia distintos lugares. ¿Sí? Bueno, nada más para recordar, primero pues tenemos una mucosa, submucosa, muscular propia y la serosa adventicia, que estamos partiendo desde el centro hacia el exterior. Para recordar, bueno, este es un baloncito que se infla y entonces el transductor emite sonidos y chocan contra estas diferentes capas. Ajá. Por ejemplo, en las imágenes de acá de abajo podemos observar la endoscopía y la invasión que ya se encuentra hasta la adventicia, así como lo podemos observar que se encuentra a este nivel, que es la unión gastroesofágica. Entonces protruye y este es un tumor que ya sale de las capas del esófago, es decir, este ya va a estar en contacto con otras estructuras, igual aquí, pues lo podemos observar, incluso pues aquí podemos observar la aorta, ¿no? Uh-huh. Y la aurícula izquierda. En este sitio podemos igual observar, esta es la luz y este es el gran tumor, en este caso pues es un GIST. Recordamos que aquí pueden existir diferentes tipos de cáncer, no solamente el de células escamosas y no solamente el adenocarcinoma, sino que también puede existir linfomas, sarcomas, pero como son los más frecuentes, por eso intentamos abordarlos solamente a estos dos. De esto no quiere decir que sean menos importantes. Y entonces en la tomografía helicoidal podemos observar aquí el gran tumor, que es el mismo paciente, y que está protruyendo aquí hacia la aorta, que es esta. Y este pues es un cuerpo vertebral, que estos dos, si lo observamos en cuestiones anatómicas, están muy cercanas y también son sitios frecuentes de metástasis. Y esta metástasis es por contigüidad. Ujú. Bueno, acá podemos observar el nódulo supraclavicular, que esto pues ya también es un indicador de metástasis o de que la enfermedad pues ya está siendo bastante agresiva. Acá de igual manera pues podemos observar la gran cantidad de nódulos linfáticos que se encuentran alrededor del esófago. Ujú. Esto es anterior, esto es posterior, posterior, anterior, y acá se evidencian nodos axilares. De hecho, este caso fue interesante porque es de los pocos que se ha registrado que presentan nodos axilares en metástasis. Ajá. Y aquí los nodos celíacos, aquí observamos todo el lóbulo derecho del hígado, acá encontramos el vaso, ujú, y pues esta es la aorta abdominal. Acá continuamos y pues acá ya solamente se observa un nodo axilar. Ese es el externo. Sí, sí se ve un corte coronal. Bueno, entonces igual continuamos con algunas imágenes. Me gusta agregar algunas imágenes para más o menos darnos cuenta que pues no es solo teoría. Estas imágenes tienen distintos patrones y no es fácil de identificarlas. Primero pues tenemos este panel que es el panel A. Este también es una imagen de un artículo de revisión de New England del 2014, en el cual, bueno, pues podemos observar un adenocarcinoma intramucoso que se encuentra en el tercio inferior, más o menos por la unión gastroesofágica. Es un Barrett. Mm, Acá podemos observar un ultrasonido y en la flecha naranja podemos identificar un engrosamiento de la mucosa esofágica y aquí en la flecha azul podemos observar una submucosa que está intacta. Ujú. Y acá en el panel C muestra la resección endoscópica de la mucosa. Ajá, como estaba solamente limitado a esta región, entonces se retira con el uso de etapa de succión y que fue seguida por la aplicación de banda y resección con una trampa eléctrica. Bueno, y después continuando, este es otro caso. eh, es la vista de la resección endoscópica de la mucosa que muestra una submucosa que está limpia y que está expuesta. Ujú. Bueno, acá podemos ver luego de la ablación, esto por radiofrecuencia del esófago de Barrett,
que muestra una ulceración circunferencial. Es particular. Y el despojo del esófago de Barrett, aquí ya fue retirado. Y ya después del tratamiento, de 3 meses después y con el tratamiento, los resultados mostraron un epitelio escamoso normal sin metaplasia, displasia o cáncer. Es decir, después de que recibió el tratamiento, se volvió a hacer una biopsia y pues ya no tenía datos de cáncer en esta región. Ujú. Bueno, y la técnica que nosotros vamos a utilizar para clasificar a los tumores, pues es la conocida TNM, que no se utiliza para todos los tipos de cánceres, pero para este sí. Recordemos que las siglas es T de tumor, N de nodo o ganglio y M de metástasis. Y entonces cada uno nos va indicando y se va haciendo la clasificación en base a cada uno de las cifras que nos vaya dando. Ujú. Bueno, primero tenemos el ultrasonido endoscópico. Ujú. Bueno, nada más, antes es lo que ya hemos visto, es lo mismo que ya hemos mencionado. Se introduce un balón, se introduce un transductor y entonces se infla y por la radiofrecuencia va disparando las ondas y van chocando. Incluso pues acá en la porción superior podemos observar la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o la adventicia. Ajá, que no es lo mismo, pero según la región anatómica, pues depende, ¿no? Bueno, igual aquí podemos observar, ajá, podemos ver el engrosamiento, la aorta y un nódulo linfático. Sí, en este caso. Bueno, esta es la técnica más precisa para estadificar el cáncer locorregional, es decir, en esta región del cáncer esofágico. ¿Qué es lo que hace? Ah, bueno, como emites ondas, perdón, también pueden chocar contra algunas estructuras vecinas, como puede ser el nódulo linfático que estamos viendo ahí y la aorta. Bueno, las tasas de sensibilidad y de especificidad varían del 81 al 92% y del 94 al 97%. Esto funciona todavía mejor con la enfermedad avanzada que con la enfermedad temprana. Por eso también se añade una característica más por la cual, pues este es un cáncer que no tiene tan buen pronóstico, porque también puede ser que en la endoscopía no se haya visto algún dato importante. Y bueno, desde la endoscopía, pues si no hubiéramos notado algo en la endoscopía, entonces no hubiéramos mandado a hacer este ultrasonido. ¿Qué es lo que sucede? Si el ultrasonido endoscópico identifica solamente la enfermedad limitada a la mucosa, la resección endoscópica suele ser la primera instancia, ¿sí? Aquí como lo podemos observar. Ajá. Lo retiramos y pues lo mandamos a patología. Si resulta ser cáncer, bueno, pues ya lo retiramos y solamente pues veremos qué sucede después, cuál es el tratamiento que seguirá después. Para los tumores que son 2, 3 y 4, nosotros lo podemos observar como estenosis, ulceraciones o masas en el esófago. Ajá. ¿Cómo se puede observar aquí? Bueno, los tumores 2 tienen la característica de que involucran a la muscular propia, pero no tienen invasión transmural a través de la pared esofágica. Esto quiere decir que se limitan a la pared esofágica, que no protruyen hacia estructuras vecinas. Y bueno, ¿qué características tienen estos tumores? Ah, bueno, que van a ser masas hipoecoicas y que se van a encontrar en la pared, ¿sí? Aquí lo podemos observar, son masas hipoecoicas. Hay una disminución de la ecogenicidad y entonces eso nos demuestra que hay algo ahí, que también no está dejando que las ondas pasen con normalidad. Bueno, los tumores T3 y T4, como lo podemos observar en esta imagen, bueno, pues ya son tumores que ya salen de las capas del esófago, que ya están en contacto con otras estructuras y que pueden ser el pericardio, la aorta, bronquios o pleura, y que pueden dar metástasis, ¿sí? Todas estas estructuras, pues como el esófago también se encuentra en el mediastino, pues puede hacer metástasis de manera directa.
Bueno, también algo interesante es que esto nos puede indicar si hay irresecabilidad local o no. ¿A qué me refiero con esto? Que los tumores T4 se van a dividir en aquellos que son potencialmente retirables y todos aquellos que no. Los que son retirables es cuando se invade a pleura, pericardio, a la vena ácigos, al diafragma o al peritoneo. Y en el caso de los que son irresecables, que tienen peor pronóstico, pues son aquellos que se diseminan a la aorta, a los cuerpos vertebrales y al peritoneo. O sea, estos son sitios demasiado peligrosos por la extensión o por el contacto que tienen con otras estructuras. Digamos que la aorta entra ahí el cáncer y entonces como es la arteria más importante del cuerpo, pues viaja a donde tenga que viajar, a donde sea. Los cuerpos vertebrales, bueno, porque este da menos datos y porque es un tejido que es más difícil, digámoslo, de tratar. Y el peritoneo por la extensión. También, bueno, que muchas veces el diagnóstico suele ser muy difícil en el caso del peritoneo. También algo que suele ser controvertido es que hay algunos que pueden tener estenosis justamente por el tumor. ¿Qué es lo que se hace? Es un debate el que surge si dilatar, aunque exista la estenosis, para poder tomar la biopsia o no, y para poder hacer el ultrasonido endoscópico. ¿Por qué? Bueno, porque se ha identificado algunos casos en los que hay una ruptura del esófago al momento de querer hacer la biopsia. También algo importante es que se puede, o bueno, algo que es un poquito más novedoso, utilizar un endoscopio un poquito más fino, que es miniatura, que se pasa a través del canal, pero estos proporcionan solamente una solución parcial, porque pues tienen una penetración limitada, aproximadamente 3 centímetros. Todavía se discute esto y no está bien dilucidado. Igual podemos observar en esta imagen de New England, cuando se limita a la mucosa, 0, 0. Cuando es 2, ya invade a la muscular, en el caso del 2, pero no protruye. En el caso del 3 y el 4 ya salen de las capas de todo el esófago. Ajá. Y aquí pues ya pudo haber metástasis hacia los ganglios linfáticos. Este tejido periesofágico puede ser el que pueda dar la metástasis por contigüidad. Ajá. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Este es el tumor, esta es la aorta y este es un tipo 2 porque se limita a las capas del esófago, más o menos un 2 o un 3. Ajá. Y endoscópicamente esto es lo que se observa. La estadificación es importante de los ganglios linfáticos porque nos va a hablar sobre el pronóstico también de la enfermedad. Los criterios endosonográficos que sugieren una afectación maligna de los ganglios linfáticos incluyen que sea ancho, mayor a 10 milímetros, un centímetro, que sean redondos, que tengan un patrón liso y que sea hipoecogénico, como se puede observar aquí. ¿Sí? Podemos ver un nódulo linfático de gran tamaño que pues ya tiene gran extensión, que está hipogénico, que tiene un patrón liso, y cuando se identifican estos, hay una probabilidad del 80 al 100% de que ya haya metástasis. Y bueno, algo característico es que solamente vamos a encontrar 25% de estos nódulos que van a tener todas estas características. Pero de todas estas, las que más se encuentran es un nódulo ancho y que se encuentre hipoecogénico. Como lo podemos observar aquí, acá de igual manera, todo este es el tumor. Ajá. Acá de igual manera podemos observarlo. Esta es la luz y este sería el nódulo linfático. Este es la aorta. La sensibilidad y la especificidad de la biopsia por aguja fina en los ganglios linfáticos son superiores al 85% y bueno, esto nos podría dar un indicio sobre el pronóstico. Y bueno, también disminuye en 20%, ha disminuido un 20% de las cirugías cuando, bueno, se identifica que ya existe metástasis en nódulos linfáticos y entonces pues ya no entran a cirugía, por eso disminuye
un 20%. Puede hacerse broncoscopía y laringoscopía. Broncoscopía cuando ya afecta a las vías respiratorias y se encuentra por encima de la carina, cuando ya podría existir una metástasis hacia esta región. Y laringoscopía cuando se sospecha, en el caso de ser carcinoma de células escamosas, cuando se sospecha que pueda existir otro tumor. Ujú. En el caso de las metástasis a distancia, los sitios más comunes son hígado, pulmones, hueso, glándulas suprarrenales, en el caso de células epiteliales y en el adenocarcinoma a hígado y a peritoneo. De estas tres, el que más suele utilizarse es el PET. Ajá. El PET es un elemento del que ya hablamos y que es muy utilizado en nuestros tiempos. Ujú, porque nos identifica metástasis que no pueden ser identificadas ni con la tomografía ni con el ultrasonido. En el caso del ultrasonido sí podría identificar metástasis del lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, al momento de hacer el ultrasonido endoscópico, tomamos una biopsia por aguja fina y puede detectar tumores hepáticos muy pequeños o las metástasis hepáticas pequeñas. Ujú. Bueno, esta tiene mayor especificidad y sensibilidad para las metástasis no identificadas, aún más que la tomografía, aunque la tomografía helicoidal con contraste es más barata y tiene una capacidad limitada para identificar enfermedad localmente avanzada y enfermedad metastásica subclínica. Ujú. Y, bueno, particularmente en la cavidad peritoneal. Algo que también es importante es que la ultrasonografía endoscópica puede identificarnos no solamente de hígado, sino también metástasis peritoneal. Que, bueno, es todavía un poquito más difícil acceder a ella, por lo cual también se ha propuesto la utilización de la laparoscopía exploratoria para la identificación de este tipo de tumor, de metástasis, perdón. Bueno, ya que identificamos una lesión con el PET, deberemos confirmarlo con una biopsia antes de excluir la consideración quirúrgica, dada la alta tasa de resultados falsos positivos. Y bueno, además de detectar una enfermedad metastásica oculta, puede ser útil también en la terapia posterior, en la terapia ya sea farmacológica o quirúrgica. Em, Tomografía por emisión de positrones puede disminuir y se puede identificar el número de pacientes que iban a entrar a cirugía, pero después se identifica que tienen metástasis y entonces se evita. Otro es que las exploraciones PET durante la quimioterapia de inducción tienen un resultado predictivo y pronóstico significativo. Y bueno, decía que la laparoscopía y la toracoscopía era necesario para pacientes que parecen tener carcinomas esofágicos o de la unión gastroesofágica potencialmente resecables. ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se cree? Que se reserva para pacientes que después de los estudios de estadificación convencionales previos al tratamiento parecen tener tumores T3 o T4 clínicamente y potencialmente resecables. Ujú. Y bueno, esta es la clasificación TNM que, bueno, abarca T del tumor, del tamaño del tumor, N de los nódulos linfáticos, metástasis a el número de ganglios, y M si se encuentra o no metástasis a distancia. Ajá. Aquí, bueno, el grado histológico y la localización en relación al esófago. Entonces, los resultados de cada una de las pruebas se utilizan y en base a ello, pues vamos a obtener la estadificación del tumor de nuestro paciente. No es necesario aprendérsela toda, pero saber que siempre va a estar ahí para nosotros poder utilizarla y estadificar a nuestros pacientes. Gracias.